Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estuve navegando un poco en las profundidades de YouTube y me he dado cuenta de que últimamente hay una tendencia entre los enemigos del Islam. Se crean muchos canales dedicados única y exclusivamente para repetir falacias que han copiado de páginas web anti-Islam. La investigación que hacen estos canales es simplemente copiar y pegar las mentiras que encuentran en internet. Vais a ver que ni se molestan en corroborar la información. Se basan en las mentiras vomitadas por Jay Smith, David Wood, Sam Shimoon, El Fadi, Christian Prince y compañía. Encontré varios canales en español que resuben los mismos vídeos entre ellos, y pude observar que en esos canales comentan los mismos trolls que vienen a mi canal. Por lo tanto, se trata del mismo gremio de sabandijas. Esta vez os traigo un vídeo de una cristiana que demuestra la corrupción del Corán. Y este tipo de contenido supuestamente debería hacer que el musulmán se cuestione su fe y abrace el cristianismo. Espero que disfrutes cómo se despedazan los argumentos de estos predicadores del odio. A los misioneros del odio les gusta citar un informe que se menciona en Kitab al-Masahif de Abu Bakr ibn Abi Dawud, en el que se afirma que muchos memorizadores del Corán murieron durante la batalla de Yamama, y que nadie más en el mundo conocía los versículos del Corán que ellos habían memorizado, y que tampoco estaban escritos. Veamos el vídeo que hace desmoronar el Islam como si fuese un castillo de naipes. A pesar que los musulmanes modernos, como Abdullah Yusuf Ali, digan que el texto árabe que tenemos hoy es idéntico al texto como fue revelado al profeta, los primeros musulmanes nunca hicieron estas aseveraciones, ya que para ellos fue claro que algunos versos del Corán se perdieron, como los versos que sabían las personas que murieron en la batalla de Yamama, ya que los sobrevivientes no los conocían y por lo tanto esos versos se perdieron para siempre. Pido disculpas si este vídeo ha hecho que tu cerebro salga por el oído. En serio, estos son los mejores argumentos que los polemistas cristianos utilizan en contra del Islam. Y así son todos los vídeos de esta cristiana. ¿Es verdad de que este hadith demuestra la corrupción del Corán? Bien, ahora procederé a responderles a los cristianos sobre este argumento. Bismillah. Los misioneros del odio aluden a esta tradición para tratar de ilustrar que partes del Corán se han perdido para siempre. Por lo tanto, eso demuestra que no se ha preservado. Para empezar, el recopilador de este informe, Abu Bakr ibn Abi Dawud, era tan conocido por su falta de honradez y fiabilidad en la recopilación de tradiciones, que su propio padre, el mismísimo Abi Dawud, le llamó mentiroso. Lo dice su padre, el gran coleccionista de hadices cuya obra es Sunan Abu Dawud, una de las 6 más auténticas del Islam. Por lo tanto, Kitab al-Masahif no es una fuente de fiar. Una cosa que estos miserables nunca hacen es mostrar el texto original con su correcta traducción. Veamos qué es lo que dice el informe. Aquí os muestro el texto original en árabe. El hadith dice así: Ibn Shihab, es decir, Az-Zuhri, nos dijo: se nos informó que... Espera, un momento. Pero esto en la ciencia del hadith lo descarta directamente de ser un informe auténtico. Y os preguntaréis, pero discipulando a Ausí, ¿por qué? ¿Por qué esto lo descarta directamente de ser un hadith auténtico? Porque dice balagana, o sea, se nos informó. ¿Quién le informó? No se sabe. Por lo tanto, no hay ningún testimonio válido ni solidez en el hadith. Además, si analizamos los hadices transmitidos por Az-Zuhri en la misma obra, Kitab al-Masahif, vemos que hay una cadena de narradores que siempre permanece la misma. Az-Zuhri transmite de Ibn Sabbagh, que transmite de Zayd ibn Thabit. Otra vez, Az-Zuhri transmite de Ibn Sabbagh, que transmite de Zayd ibn Thabit. Y así en todos los hadices, excepto... Exacto, lo adivinaste, el de la batalla de Yamama. En este informe vemos que hay un vacío en la transmisión, por lo tanto es mursal, basándonos en la ciencia del hadith. Faltan 2 personas en la cadena de transmisión, y esto quiere decir que el informe no tiene ningún valor de autenticidad. Subhanallah. Los islamófobos se basan en un informe falso, escrito por un autor descartado como fiable en el hadith entre los eruditos clásicos, y aquí no termina todo, porque no solamente se basan en fuentes débiles, sino que tergiversan el texto a su conveniencia. La misma historia se ha narrado en fuentes más fiables y anteriores a Ibn Abi Dawud, donde vemos que no se perdió ningún versículo del Corán.
Más bien, los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wasallam, solo temían que se perdieran versículos del Corán si se producían más muertes después de Yamama, y no que los versículos ya se habían perdido, ya que esta cristiana, en casi todos sus vídeos, se empeña en poner afirmaciones de los musulmanes modernos versus los primeros musulmanes. Aquí tienes al imam Bukhari, que es anterior a Ibn Abi Dawud. También he citado al imam Abi Dawud, padre del autor en el que te basas. Es increíble la ignorancia y la deshonestidad de estos predicadores del odio, ya que según tú y tu grupo de resentidos afirmáis que los sabios de hoy en día y los sabios clásicos se contradicen, cosa que es mentira, ¿qué hay del cristianismo? Os voy a poner un ejemplo que los va a dejar cao. Hoy en día, el cristianismo, y por ende los eruditos cristianos, se han adaptado al liberalismo. Los eruditos modernos no te van a decir que la mujer, según la Biblia, está obligada a taparse con el velo. Pero los padres apostólicos y padres de la Iglesia sí que decían que es obligatorio para la mujer. Y pongo la mano en el fuego de que tú no sales tapada con el velo a la calle. Es un poco hipócrita, ¿no? Decir que en el Islam los eruditos modernos contradicen a los clásicos, sabiendo que esto es una mentira para sumarla a tus depravadas falacias, pero tú ni siquiera aplicas esto en tu religión. En fin, sigamos. Se ha descubierto el material más duro del planeta, y no es el diamante, es la cara de los islamófobos que suben estos aberrantes vídeos. Vemos que esta cristiana se copió claramente de David Wood, Jay Smith y compañía. El texto es idéntico, hasta utiliza los puntos suspensivos en el mismo lugar. Ella termina la cita en después de ellos. Esto es lamentable, la verdad. Veamos otra vez el texto en árabe y comprobemos si estos cristianos son honestos y unos entendidos en Islam. Ibn Shihab, es decir, al-Zuhri, dijo: se nos informó que una gran parte del Corán fue revelada, que sus conocedores fueron asesinados en el día del Yamama, aquellos que lo habían aprendido sin que fuera conocido por las personas después de ellos y sin que fuera escrito. Luego, cuando Abu Bakr, Omar y Uthman lo reunieron y no quedó con nadie más después de ellos, según lo que nos ha llegado, esto los impulsó a recopilar el Corán en el Mushaf durante el califato de Abu Bakr por temor a que los hombres que saben mucho del Corán entre los musulmanes fuesen asesinados en diferentes países, lo que haría desaparecer a los que saben el Corán y no encontrarlo con nadie después de ellos. Entonces Allah guió a Uthman, quien copió el Mushaf haciendo copias que envió a las ciudades y las difundió entre los musulmanes. Vemos que otra vez cometen el mismo error que con la supuesta contradicción del becerro de oro y los israelitas. El texto árabe dice falamma, esto significa que es una secuencia en orden cronológico, no pone walamma. Esto quiere decir que Abu Bakr, Omar y Uthman ya habían recopilado el Corán, que por cierto, esta parte no la encuentro en el vídeo de esta cristiana. ¿Dónde está? ¿Por qué omite este detalle importantísimo? O sea que no solamente se basan en un informe falso, sino que también falsifican el informe. Son doblemente miserables. ¿Por qué el califa Abu Bakr recopiló el Corán completo? El mismo texto lo dice: por temor a que los hombres que saben mucho del Corán entre los musulmanes fuesen asesinados en diferentes países. Vaya, otro detalle importante que nuestra amiga ha omitido. El contexto dice claramente que se refiere a que en la batalla de El-Yamama muchos Qurra murieron. ¿Acaso esto quiere decir que todos los musulmanes que memorizaron el Corán murieron al mismo tiempo a lo largo de todo el vasto territorio islámico? Claro que no, porque solamente se refiere a la región del Yamama. Por lo tanto, como medida, el califa ordenó recopilar el Corán. ¿Por qué? Pues otra vez el hadith nos lo dice en una frase que esta cristiana también omitió. Simplemente fue por miedo a que desaparezcan la gente que sabe el Corán. Pero qué bajo han caído estos cristianos ignorantes, de verdad. Esta en particular pone puntos suspensivos en el lugar de los textos que desmontan sus mentiras. Pone puntos suspensivos de manera que el texto dé otro significado totalmente diferente. No es lo mismo leer esto que leer esto. En resumen, este hadith es un caso particular refiriéndose al Yamama, no a todo el mundo musulmán de aquel entonces. Algunos de los que memorizaron el Corán oriundos de la región del Yamama habían muerto, y esto no significa que todos los Qurra del mundo habían muerto.
Por lo tanto, como medida preventiva y para evitar que vuelva a pasar, se recopiló el Corán y se difundió por todas partes del mundo musulmán en la época del califato de Uthman. Ya que insiste en los eruditos clásicos del hadith, basémonos en el mejor de ellos. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Tomemos su colección de hadices conocida por ser la más famosa y confiable. Este autor se ganó el título de Imam al-Muhaddithin. Aquí encontramos la cadena de narradores completa y 100% auténtica. El informe dice que Omar fue a ver a Abu Bakr porque temía que volviera a producirse una pérdida de musulmanes que memorizaron el Corán en otras batallas, y le dice que una gran parte del Corán podría perderse a menos que lo recoja. Esto no deja ninguna discusión alguna. Repito, podría perderse a menos que lo recojas. Por lo tanto, lo único que se perdió fueron a algunas personas que memorizaron el Corán y no el Corán en sí. Y lo irónico de todo esto es que uno de los transmisores del informe es al-Zuhri, que mencionamos en Kitab al-Masahif de Ibn Abi Dawud. ¿Qué es lo que van a decir estos cristianos después de estas pruebas? Me da igual que cites la obra de Bukhari. Para mí, las fuentes islámicas no son auténticas y no creo en ellas. Pero vamos a ver. Os invito a reflexionar y a ser sinceros en el análisis. Veamos el panorama. Te expongo informes auténticos que desmontan tus argumentos, expongo pruebas lógicas e históricas, y aún así dices que no crees en ello porque son textos islámicos. Pero por otro lado, no tienes ningún problema en creer con todas tus fuerzas en hadices falsos y que además están manipulados. Entonces los informes que no tienen credibilidad son verídicos, pero los informes auténticos no lo son, aunque los dos hayan sido sacados de textos islámicos. Aquí se demuestra una vez más la doble vara de medir y la hipocresía. Vamos a ver, o creéis en todos los hadices o no creéis en ninguno. Hay fuentes auténticas y de confianza que atestiguan que todos los pasajes del Corán se escribieron durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam cada vez que fueron revelados. De ahí que no existiera ningún versículo del Corán sin una contraparte escrita. También hay pruebas abrumadoras que demuestran que tanto Abu Bakr, Omar, Uthman y Zayd ibn Thabit ya habían memorizado todo el Corán y no murieron en la batalla de Yamama. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que parte del Corán se perdió en la batalla de Yamama, si todavía había muchos sahaba que tenían el Corán memorizado? Zayd ibn Thabit era conocido por recopilar el Corán durante la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto demuestra una vez más que durante la batalla de Yamama no todos los qurra del mundo cayeron mártires, sino que algunos de ellos. Mirad, de todo el informe, esto es lo único que citan, y además mal traducido en el traductor de Google. Esta gente es Eduardo Manos Tijeras en versión cristiana. Mirad todo lo que recortan. Todo lo que está en rojo es lo que ella puso en su vídeo, y todo lo que está en verde es lo que ella omitió convenientemente. Digo convenientemente, entre comillas, por decir algo, porque sé perfectamente que ella solo copia y pega, que es una absoluta ignorante de lo que hace, aunque pretenda hacerse pasar por entendida. Cuando se les pregunta, ¿tenéis pruebas de que el Corán no se ha preservado? Te responden, sí, por supuesto, aquí están los hadices que demuestran de que el Corán no se ha preservado. Pero al mismo tiempo afirman de que los hadices no son fuentes históricas fiables. En fin, ahora hablemos de la Biblia. Why are you running? Why are you running? Pongamos a prueba la Biblia. Ya que estos apologetas presumen de su perfecta preservación de forma ingenua, veamos un pasaje del Evangelio según Juan, ese libro que a los predicadores tanto les gusta citar. Leamos el capítulo 5 del versículo 3 al 4. Dice así: En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pues este pasaje que muestra sanaciones milagrosas, narrado por un supuesto testigo presencial, es espurio. Así de claro. Hay 4 razones principales para rechazar este pasaje. La primera es que no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos, como estos que os estoy poniendo en pantalla.
La segunda es la presencia de marcas o asteriscos que indican que las palabras son espurias en más de 20 testigos griegos, de entre los cuales están estos que os estoy poniendo en pantalla. La tercera es que la propia redacción utiliza palabras y términos que no se encuentran en ninguna otra parte del Evangelio según Juan. Y la cuarta es por la amplia gama de formas variantes en que el versículo ha sido transmitido. Os voy a poner algunos ejemplos visuales. O sea, no hay cabida a que venga un troll para decirme de que estoy sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto. Esto es lo que dice la Biblia de Estudio MacArthur. La declaración en la segunda mitad del versículo 3, así como todo el versículo 4, no son porciones originales del Evangelio. Los mejores y más antiguos manuscritos griegos, así como las primeras versiones, excluyen esas frases. La presencia de las palabras o expresiones ajenas a los escritos de Juan también milita en contra de su inclusión, pero descaradamente incluyen el pasaje espurio. ¿Cómo no? Por supuesto que la versión King James, al igual que la versión Reina Valera, añaden el pasaje espurio. Algunas versiones católicas, como el Libro del Pueblo de Dios, omite el pasaje y en el pie de página aclaran: este texto es omitido en los mejores manuscritos antiguos. Sin embargo, otras versiones católicas, como la Biblia de Jerusalén, añaden el pasaje espurio y no te dan ninguna explicación en el pie de página. Otras versiones, como la Santa Biblia, también añaden el versículo y tampoco dan ninguna explicación en el pie de página. Y luego tenemos versiones de estudio de la Biblia, como la versión Dios habla hoy, cuyas notas al pie de página son aceptables tanto para católicos como para protestantes. Vemos que el versículo está omitido. Sin embargo, en el pie de página deja claro de que algunos manuscritos añaden el pasaje. Conclusión: quien no quiera ver la verdad es porque no quiere. Los polemistas cristianos se basan en hadices falsos que ellos mismos manipulan y no muestran ninguna prueba histórica o arqueológica. Y los musulmanes, cuando argumentamos en contra de la preservación de la Biblia, nos encontramos todo tipo de pruebas en contra de ella. Testimonios de eruditos que no dejan cabida a ninguna interpretación. Y sobre todo, manuscritos que demuestran la corrupción de la Biblia. Así que podemos concluir el vídeo diciendo de que los polemistas cristianos afirman de que los hadices no son fuentes históricas académicamente aceptables, pero para sus absurdos argumentos en contra de la preservación del Corán, utilizan esas mismas fuentes que ellos mismos dicen que no son históricamente fiables. Y por si no fuera poco, ocultan información y tergiversan las palabras, siempre bajo el respaldo del Sheikh Google. Por otro lado, los musulmanes, a la hora de argumentar en contra de la preservación de la Biblia, utilizamos declaraciones de sus propios eruditos que no dejan cabida a ningún tipo de interpretación, y también utilizamos pruebas empíricas basadas en manuscritos observables en los que depende la preservación de la Biblia. Es que de verdad no hay color si comparamos los argumentos de los cristianos y los argumentos de los musulmanes. Espero que os haya gustado el vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.